Muy buenas, sí. Yo creo que ya esto es recurrente y es una costumbre para nosotros ver que los principales personajes que deben respetar la ley, pues es un poder del Estado, no es una institución cualquiera, es uno de los poderes más importantes, pero ya nos acostumbramos a ver que amparados en algunas protecciones que han hecho en las modificaciones legales, pues se hace cualquier tipo de cosas y pues con la consecuencia jurídica de que no se les puede enjuiciar porque se amparan en que lo han hecho conforme o en función de su atribución legislativa. Entonces, en ese sentido, pues ya vimos incluso cómo se nombró un fiscal general por 9 personas o por un grupo determinado de personas y que luego, pues, después de ese nombramiento ilegal, que se hiciera una serie de negociaciones o de acuerdos que fueron publicados por los actores principales y pues la ratificación, ahí tenemos la consecuencia, vimos cómo ha perdido la identidad y la honorabilidad de esa institución y ha sido pues utilizada, instrumentalizada de tal manera que responde a intereses particulares, ni siquiera intereses políticos, sino a quien dicta las órdenes acá en este país. Entonces yo creo que inclusive esa inauguración de la cuarta legislativa podría ser que en el mismo momento la clausuren, en el mismo día puede clausurarse y no pasa nada en el país. Es tan inoperante el Congreso que no tendría mayor consecuencia si no se continuara con el proceso, si todo el año pasa cerrado, si fueron tan, tan inmorales que detuvieron la función legislativa porque iba el presidente del Congreso y algunos diputados a iniciar sus actividades políticas o su organización para participar en actividad política. Creo que esto es inaudito y esto pues solo pasa, creo yo que esto solo pasa en Honduras. Abogado, ¿cuáles serían entonces las consecuencias legales de no clausurar la tercera legislatura y dar así por iniciada la cuarta? Bueno, mire, legalmente hay una serie de consecuencias, incluso hay una serie de vacíos que podrían llegar en algún momento a tener alguna aplicación o utilización jurídica, pero acá no pasa nada. Ustedes pues recuerdan el reciente pasado cuando hubo una aprobación a una incorporación a un organismo financiero de la América del Sur y que el acta no se ratificó, igual se publicó sin ratificarla, sin aprobarla y pues nos incorporamos a esa institución. O sea, aquí pasan las cosas y no pasa nada al final porque el poder político y el poder económico es el que pues decide qué se va a hacer y en qué sentido va a funcionar o en qué sentido va a dirigirse la justicia. Bien, en este caso entonces, según como lo determina la ley, ¿cuáles serían este tipo de consecuencias? Bueno, lógicamente, como le digo, queda un vacío que podría incluso anular la inauguración, pero al final si ellos mismos tienen la certeza de que no se hizo, lo pueden hacer en el mismo momento, dar por clausurada la anterior y por inaugurada la siguiente. Entonces estas son cosas, como le digo, que si bien es cierto, formalmente son incorrectas y legalmente totalmente fuera de contexto, pero que los políticos se las arreglen en el camino y como le digo, aunque tenga deducción de responsabilidades penales, los congresistas están protegidos por una disposición de una reforma que se hizo en la Ley Orgánica del Congreso, en la que ellos mismos, el anterior Congreso reformó la ley en el sentido de que ninguna deducción de responsabilidades se le puede hacer a un legislador en ejercicio de su función legislativa, por lo tanto ellos están protegidos. Yo por eso siempre he señalado este hecho como la reforma de la impunidad legislativa, no de inmunidad como realmente debería llamarse, pero como le digo, son cosas que para el político y para la nación en general llegan a convertirse en una costumbre y en una situación que jurídicamente no es aceptable, pero formalmente pues pasa desapercibido.